un joven creativo y querido, cuya vida parecía que iba por el camino correcto. Pero de repente algo comienza a cambiar. Decisiones extrañas, despedidas silenciosas y un viaje nocturno que nunca debió terminar así. A día de hoy muchas cosas inexplicables siguen alimentando la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente con Bryce Laspisa? Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Es uno de esos casos que hace tiempito no hago uno relacionado con temas de desaparición, pero a mí también se me hacen muy interesantes porque creo que nos hagan preguntarnos qué fue lo que ocurrió. Creo que genera un debate bastante interesante que me encantaría verlo en los comentarios. Ya saben, que comenten sus teorías y lo que creen que ocurrió en este caso. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes: en mi Instagram, en mis TikToks, en mi canal de WhatsApp. Ya saben también que Paulette ya está como podcast en Spotify. Y pues nada, también pueden suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Ya puedes encontrar Paulette como podcast en Spotify, así que también ya puedes ir allí y escuchar todos mis videos también. No olvides seguirlo y calificarlo, y te dejo el link en la descripción. Bryce David Laspisa nace el 30 de abril de 1994 en Naperville, Illinois, en Estados Unidos. Sus padres eran Karen y Michael Laspisa, y la verdad de Bryce se sabe que era un chico bastante amable, muy sonriente, un chico pelirrojo con ojos claros, tez blanca, muy alto también, cuya característica es importante en este caso, ya lo hablaremos. Y la verdad era una persona bastante amigable, hacía amigos fácil, tenía un buen grupo de amigos desde la infancia, le gustaba incluso jugar fútbol y béisbol en el colegio, y la verdad nunca tuvo como problemas disciplinarios o con el estudio. La verdad todo salía muy bien, pero cuando termina el colegio su familia decide mudarse de donde digamos que nació y creció. Ellos terminan mudándose al condado de Orange en California, que es un lugar pues bastante distanciado de donde realmente venían, que era Illinois, pero bueno, igual parece que era una vida muy tranquila, muy normal. Él también despierta un gusto por el tema artístico, hacía diferentes piezas artísticas, a veces dibujaba, a veces hacía cuadros, era muy bueno con el tema del trabajo de líneas especialmente, y también era muy alegre en sí con la gente que lo rodeaba y compartía cosas muy bonitas. Sin embargo, dicen que cuando sus padres se mudaron y él ya inicia esta nueva etapa para el college o la universidad, para ese momento él quería estudiar diseño industrial e ir a un lugar llamado la Sierra College. Él empieza a presentar, según algunos testimonios, algunos problemas de adicciones, ya sea a sustancias y a alcohol. No hay mucho trasfondo y todavía no quiero hablarles un poco de eso hasta más adelante, pero pues eso hizo que fuese un poco complejo al inicio todo ese proceso de estudio, y también puede ser como el cambio que sus papás hicieron en la vida, pues también puede que eso le haya como afectado un poco su interior y sintió que a través de este tipo de sustancias pues podría salir adelante. Él finalmente decide ir al college, y ustedes saben que en Estados Unidos pues es bastante normal tener una habitación en la universidad y vivir con compañeros o dentro del campus mismo, y esa no fue la excepción de él. También vivía en un cuarto compartido, y en este lugar también conoce a una chica llamada Kim a finales de 2012, quien se convertiría en su pareja sentimental. Y pues la verdad se hablaba bien de él dentro de todo en el college, hacía muchos amigos igual, tenía un buen grupo, era bastante sociable, salía con ellos a menudo.
también con su novia, y según algunos dicen pues era bastante abierto también con los papás, les contaba todo y pues eran como una relación muy de confianza, especialmente pues porque era el hijo único y era como lo que ellos buscaron construir. Su familia comienza a vivir en un lugar llamado Laguna Niguel y ahí es donde él va, digamos, y viene entre su college, porque el college quedaba más o menos 7 horas de conducción. Entonces él a veces iba los fines de semana a visitar a sus papás o durante los veranos también los iba a ver, muchas veces manejaba, otras veces se iba en avión, y pues ahí fue cuando comenzó también a explorar esta nueva faceta de él, ya obviamente no teniendo a sus papás cerca, experimentando cosas diferentes y pues siendo un poco más responsable por sí mismo en ese momento, además de cuidar bastante la relación que tenía con la chica Kim. Muchos decían que era un estudiante bastante brillante, destacaba muchísimo en matemáticas y en computación e incluso le gustaban muchísimo los videojuegos, tenía un buen razonamiento lógico y probablemente todas estas facultades también hicieron que se fuera por la carrera que escogió, pero también con el tiempo a veces se volvía un poco más introvertido, por ocasiones se volvió también un poco más reflexivo, más ensimismado y comenzó a dejar de decir lo que él sentía, como que a guardarse un poco más los sentimientos, probablemente sentía que contarlos pues no era tan interesante y era pues más reservado, como que era de esas personas que ya pensaba un poco más antes de hablar, como que su proceso fue cambiando a medida que también se fue a la universidad. Y ahora sí vamos a hablar de los hechos de este caso, ya ahorita les hablaré un poquito más sobre el tema de la vida de él que será importante para esta historia, pero esto ocurre el 29 de agosto del año 2013. Los padres de Bryce reciben una llamada hacia la noche donde se enteran que el vehículo que estaba bajo el nombre de ellos había recibido asistencia en una carretera. La persona que los contactó les dijo que el vehículo se había quedado sin combustible y pues se lo habían llevado a él, y pues que la persona que llevaba el vehículo estaba en el mismo lugar donde le habían ayudado a llevar el combustible. Para ese momento pues la familia no sabía cómo comunicarse con su hijo, pero ellos sí sabían que él iba de camino a casa. Bryce los había llamado algunas horas antes y les había dicho que tenía algo que contarles y que los vería en unas horas. Acuérdense que era un trayecto de 7 horas, entonces pues en ese espacio pues pasan bastantes cosas, se puede esperar un buen tiempo y Bryce en teoría iba a la casa de ellos, entonces ellos sabían que estaba con el coche de la familia y que era Bryce la persona de la que se trataba. Sin embargo, su mamá no logra comunicarse con él después de que lo llama al servicio de asistencia para saber qué pasaba con él o qué es lo que había ocurrido, así que ella después de varias horas contacta nuevamente a la persona de la asistencia que le habían dado para que si podía fuese a revisar si él seguía ahí en la carretera o dónde estaba, porque pues no tenía información sobre él. Sorpresivamente las personas de asistencia deciden ayudarlos y se van hasta el lugar donde ellos le habían entregado a él los galones de gasolina y sorpresivamente encuentran que Bryce estaba ahí. Justamente todavía no se había movido y habían pasado varias horas desde que ellos ya le habían dejado el combustible. Entonces en teoría como que estas personas hablan con él y le dicen dale, sigue el viaje, pues no es bueno que estés acá parado, y en teoría como que lo hacen entrar en razón y él continúa el viaje hacia la casa de sus papás. Para ese momento ya le faltaban como unas 3 horas para llegar a casa de sus padres, es decir, ya habían dado unas 4 y pues después de que lo comiencen él llama a la familia y les dice que ya va para allá. Sin embargo, pasan varias horas y su familia pues no recibe tampoco como respuesta de dónde puede estar, no saben, y pasa el tiempo que él se demoraría en llegar, tampoco llega, y es ahí donde ellos pues llaman a la policía para hacer como un reporte de desaparición. La policía en ese momento lo que hace es un seguimiento del celular de Bryce para saber su ubicación y alrededor de las 7 de la noche lo encuentran en el condado de Kent, que era pues prácticamente donde el señor le había dado el combustible, y pues para ese momento lo que hicieron fue llamar a un agente de policía de ese condado y él fue a revisar la posición donde estaba Bryce. Lo encuentra en el coche, dice que realmente estaba ahí como sentado sin hacer mucho más, lo revisa sus papeles, revisa obviamente que no esté en estado de ebriedad o con algún tipo de sustancia, a lo que da completamente negativo, estaba perfecto, estaba en sus 5 sentidos y pues tampoco le encontró absolutamente nada dentro del carro. Para ese momento pues obviamente la policía no encuentra nada ilegal, nada irregular, entonces pues simplemente le dicen como oye pues ve a tu casa y sigue tu camino, y pues habla también con su mamá. La mamá le pregunta que qué estaba haciendo, él le dice no, que estaba guardando unas cosas en el carro, que la policía lo había parado, pero no da muchos más detalles. Hay algunas versiones que dicen que le dijo a la mamá que él estaba allí esperando como algunos amigos, hay otras personas que dicen que no, que simplemente le dijo como no, ya voy para allá, como que no le habló mucho del tema, pero pues queda como esa incógnita de en caso tal quiénes eran los amigos que supuestamente estaba esperando. Ahí la mamá en teoría vuelve a llamar al servicio de asistencia
día, la persona que había ido antes vuelve hasta el carro de Bryce y le dice cómo llevamos, yo te acompaño, yo voy detrás de ti, y la persona de asistencia pues comienza a acompañarlo hasta una zona en específica. En teoría, en la interestatal número 5, persona de asistencia llama a la mamá y le dice, mira, ya él va por la interestatal, ya está muy cerca, entonces no se debe tardar mucho. Y alrededor de las 12:30 de la mañana él se para, pone gasolina, compra como algunos snacks o similares, su mamá lo llama, no contesta, y luego a las 11:50 lo vuelven a llamar porque nada que llega, y esta vez sí les contestó. Sin embargo, esta vez ya él estaba solo, no tenía la presencia de nada alrededor, como que les trata de decir como no, estoy como en un barrio de casas, no hay muy buena señal, pero como que no les explica muy bien dónde puede estar, y pues que no veía como un punto de referencia, que estaba muy oscuro, pero pues que ya iba en camino. Según lo que dijo Bryce, alrededor de las 3:25 él llegaría a su casa, pero pasaron varias horas y alrededor de las 2:09 los vuelve a llamar y les dice que va a detenerse un momento, que quiere descansar, que va a dormir una siesta, pues porque ya es muy tarde y prefiere hacerlo, y pues ellos estuvieron de acuerdo porque había estado manejando todo el día y pues no querían que algo pudiese pasar. Y es así como alrededor de las 5 de la mañana, o sea casi 3 horas después, la mamá y el papá reciben una llamada a la puerta. Obviamente ellos ya decían como por fin, se demoró 1000 años en llegar, pero acá está. Y cuando abrieron la puerta no estaba Bryce, estaba la policía y les estaban informando que alrededor de las 4 a 5 de la mañana habían encontrado una Toyota Highlander del año 2003 en un lugar llamado Castaic en el condado de Los Ángeles. Esto era 2 horas al norte de donde ellos vivían, o sea todavía mucha distancia, incluso como que ya los había pasado, y se había ido como por un terraplén de unos 4,5 metros. Y pues obviamente allí los padres quedan en completo shock, ellos no pueden entender en qué momento, si ya su hijo venía, le habían hecho múltiples llamadas, pero pues en ese momento que ellos se quedaron dormidos esperándolo ocurre todos estos hechos, y cuando la policía pues les da un poco más información, lo único que le dicen es que Bryce no estaba en el lugar de los hechos. Ellos comienzan a examinar la camioneta y encuentran diferentes pertenencias de Bryce, entre esas su teléfono, su billetera, su computadora portátil, o sea como las cosas que uno utilizaría todo el tiempo, y la ventana de atrás había sido como removida, lo que ellos pensaban que era el lugar por donde él había salido tras haber tenido probablemente ese accidente. Se piensa que sí se había accidentado junto al carro porque habían unos rastros de sangre en el parabrisas, pues lo que podía denotar que él se había dado como cierto golpe y después salió con vida por la ventana de atrás, y pues la policía pensaba genuinamente que las heridas que él pudiese tener no eran tan graves como para perder el conocimiento o la vida en los hechos. No encuentran a Bryce en este momento y comienza a ser un rompecabezas muy complejo para la policía y obviamente para la familia tratar de saber qué pasó con Bryce. Dicen que cerca también encontraron como una bolsa de lona abierta, no se sabe qué había dentro de la bolsa de lona y se piensa que él sale, saca lo de la bolsa de lona y pues se va a algún lado, o no se sabe si estaba desorbitado, no se sabe, y según algunos exámenes de los neumáticos, como de las marcas que había dejado en los neumáticos en la carretera, pues la policía descubre que la persona que iba en el coche, es decir Bryce, acelera el carro mientras descendía esa colina en la que iba, y pues ahí es donde se accidenta, lo que pues causa dudas de ¿será que lo hizo a propósito o porque aceleró el coche o se quedó dormido o qué ocurrió en realidad? Y ahí comienza una extensa búsqueda porque pues ya está el registro de desaparición de Bryce, está el carro pero no está él y hay muchísimas dudas que no se han podido responder. Entonces la policía pues comienza su despliegue como es lo usual de investigadores, helicópteros, buzos, incluso van a unos lagos que están cercanos para tratar de encontrarlo, perros rastreadores, personas que también ayudan en el caso y recorren todo tipo de terreno para tratar de encontrarlo, también el que era cercano ahí a donde hubo el accidente, porque pues habían bastantes árboles también y de pronto no se visibilizaba, pero pues no encontraron absolutamente nada. E incluso los perros rastreadores fueron hacia 2 zonas, hacia el lago porque sentían el olor de él, pero una vez llegaban al lago ya no lo sentían, o sea desaparecía el rastro, y también en una gasolinera olían todo el rastro de él y después desaparecía también.
Revisaron también el lago, que tenía como más de 300 pies de profundidad, tampoco hallaron nada, entonces como que quedaba esa duda de dónde pudo estar. Se fue al lago, pero no lo encontramos, pero entonces se fue a la gasolinera, pero ahí termina el rastro, entonces alguien lo recogió. Habían muchas dudas, y ahí es donde también la familia comienza a moverse a través de una página de Facebook, redes sociales que de alguna forma estaban como surgiendo en ese momento, pero comienzan a crear todos estos mecanismos para tratar de encontrarlos. Una página de Facebook, ponen posters, fotos, y comienza como a viralizarse un poco a través de redes y noticieros la imagen de él. Para septiembre de 2013 ellos tienen un momento un poco esperanzador y a la vez no, cuando la policía se encuentra cerca de un lago, justamente en Castaic, un cuerpo completamente quemado, o sea, prácticamente calcinado, y pues obviamente hacen las investigaciones porque se sospechaba que podría ser de Bryce. Sin embargo, ellos hacen como su respectiva investigación, su ADN, y encuentran que no se trataba de él, sino de un hombre de 35 años llamado Lemont Miles, que también había sido víctima como de un crimen en Los Ángeles, y pues su cuerpo había terminado allí. A partir de ahí se dice que la investigación no avanzó muchísimo. Obviamente piensen que yo siento que acá la policía de pronto no es que haya fallado mucho, porque creo que utilizaron muchísimos recursos para la búsqueda, sino que el tiempo fue pasando y no habían pistas sólidas que pudiesen demostrar qué es lo que había ocurrido, más las acciones que aparentemente hizo Bryce después del accidente pues dejaban como esa idea al aire de que probablemente había sido voluntario o algo similar. Entonces pues llegó un punto también en el que la policía ya no podía gastar un poco más de recursos en el tema y pues no avanzaron mucho con la investigación, hasta que los papás pues se vieron obligados a contratar a un investigador privado pues para que los ayudara con todo el tema. Pero ¿qué pasó? Literalmente el investigador privado también llega a un punto donde no puede avanzar más, o sea, no encuentra pistas, no encuentra absolutamente nada que lo ayude como en el caso, y lo único que él pudo concluir es que probablemente producto del accidente y del golpe que había tenido seguramente en la cabeza, pudo haber entrado en un estado de amnesia o un estado de fuga de su mente donde se empiezan a borrar como eventos relevantes y pues pudo terminar en cualquier lugar. Y durante ese tiempo también hubo muchos avistamientos de él, por eso les decía que su descripción física era bastante importante, porque de alguna forma u otra resalta en algunas personas pues esta información. Entonces al ser pelirrojo, súper claro, alto, blanco, como que eso llama la atención para algunas personas, y literalmente se dieron muchísimos testimonios de avistamiento de él, e incluso en 2022 ellos mismos subieron una foto a Facebook de alguien que les había reportado que lo habían visto. Pero pues obviamente profundizaron en las investigaciones, la policía se involucró y descubrieron que no se trataba de él, de otros chicos que sí se parecían muchísimo por algunos rasgos, pero pues tristemente no era Bryce. Uno de los detectives que incluso investigó esta pista dijo: pude verificar su identidad y no era Bryce. Creo que la foto que circula del joven en bicicleta en Missoula se parece a Bryce, pero lamentablemente no es. Me sorprendió el parecido entre ambos. Y pues ya se imaginarán cómo seguramente la familia se ha sentido a lo largo de estos años pues de no poder tener respuesta, de no entender qué pudo pasar por la mente de Bryce. Pero pues acá hay algunos temas que por eso les dije que más adelante les contaba un poco más de él, porque creo que son importantes para poder de pronto sacar como algunas teorías o pensar qué pudo ocurrir con él. Como les dije, él comenzó a tener como ciertos cambios de ánimo. Muchas personas notaron que él pasó de ser una persona muy extrovertida, muy amiguero, a ser completamente silencioso, bastante calmado, mucho más callado de lo normal de por sí, y en muchas ocasiones decían que parecía muy desconectado emocionalmente, como que no sentían que él, como si no tuviese sentimientos de alguna forma. Y sus amigos de la universidad comienzan a asegurar que él comenzó a beber y a ingerir otro tipo de sustancias de forma mucho más recurrente. Entonces ya se imaginan pues él viniendo de un tema así, apenas se mudan y todo esto, pues viviendo solo aumentó muchísimo más. O sea, ellos decían que prácticamente se podía tomar una caja entera de algo de licor en un día, que pues siento que no es nada normal si son síntomas de una persona con algún tema de alcoholismo. Y aparte de eso, él comenzó a presentar TDAH, o bueno, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y a él le medican con unas pastillas que en teoría puede que le hayan afectado emocionalmente también. Él consumió unas pastillas, no les voy a dar nombres ni detalles porque la otra vez nos desmonetizaron por ese tipo de cosas, entonces creo que no puedo decir los nombres, pero es una pastilla específica que se consumen las personas con este tipo de trastornos. Y lo curioso es que a
él se lo dieron sin receta como tal. No se sabe si él se medicó, si alguien se lo dio, si simplemente dijo esto me puede servir y lo investigó, sabes, como que no hay mucha claridad frente a dónde podía sacar eso. Y muchas personas dicen que lo comenzó a utilizar y como que fue también un estimulante para quedarse como toda la noche despierto y jugar videojuegos. Dentro de las muchas cosas que dicen que tiene de efectos secundarios estaban el dolor de cabeza, los mareos, la taticardia, las alucinaciones, náuseas, dificultad de dormir e irritabilidad, que creo yo que son muchos de los factores que él estaba viviendo, o al menos las personas que dicen que lo conocían en ese momento estaba viviendo para cuando desaparece. Y pues obviamente este tipo de pastillas combinado con otras sustancias y con alcohol, pues ya se imaginarán lo que puede desatar. Ya hemos hablado en otros casos de, por ejemplo, el de la familia de esquizofrenia, la cantidad de herramientas que pueden haber para activar un tipo de trastorno mental de esos tipos, y pues no me es extraño que se le haya activado algo muy delicado a raíz de este tipo de hábitos, por así decirlo. Varias personas aseguran también que meses antes y semanas antes de su desaparición tomó decisiones bastante particulares y erráticas, como por ejemplo regalar su Xbox, que era muy preciado para él y pues él jugaba todos los días ahí, unos pendientes de diamante que su mamá le habían dado, que en teoría eran como muy importantes para ella, ¿sabes? Como que siempre le había dicho como no se los des a nadie, son muy importantes para mí, te los dejo a ti como porque eres mi hijo, bla bla bla. Le había dejado un mensaje a un amigo de él como en el celular que decía: te quiero hermano, de verdad eres la mejor persona que he conocido, me salvaste el alma. Y pues justamente también lo que les había dicho, que él les tenía que contar algo a los papás. Justamente un día antes de él desaparecer, él le había terminado a su novia Kim. Dice que ella le había terminado como por mensaje, pero ese día decidió ir a la casa de él y dar por terminada la relación. Le dijo que él no era bueno para ella, que no debía estar juntos, y pues como que no le dio mucha explicación más a fondo y ya se fue a su casa. Y ella pues no tomó mucho esto como en cuenta porque probablemente ya habían tenido momentos así, y ella dijo bueno, en cualquier momento regresamos, y como que hasta que se enteró de la desaparición de él no lo pensó mucho más allá. Para muchos también tenía mucha coherencia, o bueno, al menos podría estar en un estado coherente si se salía del carro después de un golpe, porque no cualquier persona que queda como en un estado de shock o similares pues decide salir del carro. Entonces muchos piensan que hay coherencia en él, pero no entienden el por qué y a dónde se fue. Pero pues varias personas de su universidad sí eran conscientes de que él ya estaba como pasándose mucho con el tema de las sustancias, los medicamentos, las noches de videojuegos, pero queda la duda de por qué él igual contestaba coherentemente las llamadas, llamaba a sus papás, les decía que tenía que decirles algo, como que es bastante curioso. Y pues se han sacado bastantes teorías frente a la desaparición de Rice. Es un caso, para que sepan, que no se ha resuelto a día de hoy, no se sabe dónde está Rice, y pues muchas personas han sacado sus conjeturas, algunos foros en internet que logré leer, también algunos reddits que leí, y pues otras cosas que yo de pronto también puedo intuir de esta información. Pero pues me encantaría que ustedes digan en los comentarios si piensan que estas teorías pueden ser reales, o si quieren sacar sus propias teorías, también sería súper interesante. Pero una de las que es más fuerte es que él desaparece voluntariamente. Esto por muchas de las actitudes que tomó desde el primer momento. O sea, nunca se vio cuando lo detuvieron, por ejemplo, que estuviese en un estado de ebriedad o de alguna sustancia. Siempre estuvo bastante tranquilo, era coherente con su mamá, decía que les quería decir algo, lo que para muchos denotaba como una necesidad de decirles como probablemente voy a irme y luego se enterarán, ¿sabes? Como no sé, algo similar. Y aparte también pues la forma en que encuentran el coche sin él, como que la ventana la pudo mover, pudo salir, como el rastro se perdió de los perros, también puede ser que se subió a un camión o algo ya tenía planeado. Y también la cantidad de horas que esperaba para llegar a casa, de pronto en algún plan que orquestó alguien lo recogía o algo similar, ¿sabes? Como que iba a hacer una nueva vida. Que es curioso que sus cuentas bancarias, su número de cédula, por así decirlo, no sé cómo le dicen en otros países, como su DNI, ese tipo de cosas, nunca han sido utilizados desde el momento en que desapareció. No han sacado dinero, no se han movido las cuentas, no hay registros de movimientos de su tarjeta de identificación. Entonces eso puede ser un poco raro, pero pues si eres una persona que quiere iniciar una nueva vida, pues me imagino que le darán una nueva identidad y algo similar, y pues puede hacerlo tranquilamente. Más el hecho de que había esa tula negra y algo había sacado de esa tula negra, no se sabe qué es. Entonces puede ser dinero que haya ahorrado, puede ser cosas que tenía preparadas para la huida. Y pues varios de los policías
también dejaron de hacer la investigación porque ellos aseguran que esta fue una desaparición voluntaria, como por la cantidad de cosas que pues no parecían que estuviese herido, muerto o algo similar. Yo creo que esa puede ser lógica, pero especialmente porque hay varios foros de Reddit también que hablan sobre el tema y se dice que en algunos ha habido como comentarios por parte de gente que en teoría lo conocía, que eran amigos de él y que sabían cosas de su vida. Varios de ellos aseguran que la familia de Bryce realmente no era como se hacía ver, o sea, no era como una familia tranquila, normal, que no se meten en problemas y que están unidos, sino que al contrario los padres eran demasiado controladores con Bryce. Se dice que él vivía en una dinámica de abuso emocional por parte de su familia y verbal también, que su mamá era extremadamente controladora al igual que su padre y que realmente la razón por la que él termina cayendo en el alcoholismo y las drogas es por culpa de ellos, porque lo gritaban, querían que saliera todo como ellos quisieran, que él hiciera lo que él quisiera, y pues cuando se está volviendo un poco más independiente es donde comienzan a darse como esos momentos tan difíciles. Él decide también irse a una universidad lejos de sus papás, probablemente porque no quería más esa dinámica familiar, y es ahí donde pues presenta más problemas y se hunde cada vez más en las sustancias, en el alcohol, todo esto incluso comenzando desde antes de que él fuese mayor de edad. Él para el momento de su desaparición tenía 19 años, que igual es súper joven, y muchas personas piensan que probablemente ese abuso, ese irrespeto por parte de sus papás es algo que él ya no podría soportar. Eso sumado al hecho de que consumía probablemente generó en él como una especie de brote psicótico o algún trastorno mental que es muy normal. Por ejemplo, la esquizofrenia, como les había dicho, tiene como una edad donde se genera más que todo en los hombres, entonces puede que algo así haya pasado. Pero pues algunos de estos amigos también dicen que él en realidad vivía en esta universidad lejos de sus papás, no por su decisión para estar lejos de ellos y estar tranquilo, sino porque sus papás lo decidieron así, y por eso se mudaron de Illinois a Orange County, porque estaban cansados de que él estuviera consumiendo diferentes tipos de sustancia y como que su vida tampoco era tranquila con él. Entonces lo mandan a esta universidad lejos de ellos para estar tranquilos, pero como esa codependencia que tenía con sus papás pues hizo que él tomara ciertas decisiones. Según muchos dicen que también la autoridad dejó de insistir en el caso porque ellos ya sabían cuál era la verdad, sabían que él se había ido voluntariamente y por eso no quisieron pues como profundizar en eso. Y también muchos toman por ejemplo el tema de los aretes que él regaló de su mamá, ¿se acuerdan que les conté que eran como muy preciados para su mamá? Muchos toman esta acción más como una venganza de él a ella, más que otra cosa, y yo sí lo puedo ver así, ¿sabes? Como ¿por qué regalarías unos aretes que son muy preciados para tu mamá si no es porque no quieres saber nada de ella o tienes rabia contra ella, ¿sabes? Entonces muchas personas piensan que realmente la relación entre ellos era muy tensa, muy negativa, y pues él toma esa decisión que probablemente en un primer momento pensó: voy a ir a la casa de ellos, les voy a contar que me voy a ir y ya salgo de esto, pero en el camino paró muchas veces para replantear su idea, pensarlo y pensarlo y pensarlo, y ya después dijo: no, mejor que esto parezca un accidente y me desaparezco sin dar explicaciones porque sería peor. A mí esa teoría la veo muy coherente y siento que puede ser realmente lo que ocurrió en este caso, porque a diferencia de otros que hemos hecho de desapariciones, siento que él tiene muchos puntos que él manejó y que se vio coherente y no hubo brotes particulares al momento de tomar la decisión. Entonces siento que él estaba de acuerdo de alguna forma y pues de pronto alguien sí lo ayudó como en ese proceso, y por ahí está. Además que nunca se ha encontrado un cuerpo, una pista, algo, y eso generalmente sí puede denotar a alguien que decidió a su vida. Otras de las teorías hablan de estos brotes relacionados obviamente con el consumo de sustancias, más los medicamentos contra el TDAH, bueno, todo este tipo de cosas. Dicen que probablemente desataron alguna paranoia y por eso como que iba, venía, no sabía dónde estaba, se quedaba quieto, pero sí queda la pregunta de por qué desapareció, a dónde se fue, y ahí muchos dicen que probablemente el golpe del accidente sí le generó una amnesia, se fue a otro lugar y probablemente cayó de algún lugar y murió, un lugar donde la policía no pudo encontrarlo, o si terminó dando con una persona, no sabe, ustedes saben que en Estados Unidos es bastante usual que hayan uno que otros loquitos, entonces puede que haya dado con alguien así, se lo llevó y coincidencialmente pues acabó con su vida. Como que ahí puede haber también como un tema, y es sí, más que todo como el no estar presente 100% con muchos pensamientos en su mente, pues pudo hacer algo errático, y ahí va la siguiente teoría, que se quitó la vida. Muchas personas piensan que intentó hacerlo hacia atrás del carro, de pronto no le funcionó y después a partir de ahí decidió hacer algo más y acabar con su vida, y pues nunca lo encontraron, se iría muy lejos, no se sabe, pero pues hasta que no se encuentre también el cuerpo sin vida pues no se sabría. Además, algo que avala
jala bastante también la teoría como de quitarse la vida fue el haber terminado con su novia, el haber regalado su Xbox, los aretes de su mamá, haber ido dejando como listas cosas, de dejar el mensaje a su amigo, y puede que ahí sí haya como cierta coherencia, pero lo que no me hace sentido es como haberse ido de la zona del accidente. Es muy curioso. Sin embargo, sus papás nunca aceptaron esta teoría, dijeron que él no se podría quitar la vida, que no era capaz de eso, que nunca él tuvo problemas tan graves como para tomar una decisión así, que la familia era muy unida, pero sí se me hace muy curioso porque la familia en unas entrevistas dice una cosa, pero la gente cercana a él dice que la relación era diferente. No sé si es que la familia quiere mantener también una imagen positiva. Es muy curiosa esa parte. No logro como tratar de entender qué puede pasar. Pero igual también me causa curiosidad que para la época, no estamos hablando de hace un siglo, estamos hablando de hace como 10, 12 años que pasó esto. Ya existían las cámaras de seguridad, ya se podía ver varias cosas, y a él le hicieron esta investigación y solo un par de cámaras lograron como mostrarlo en la carretera. Pero ¿cómo es posible que las paradas de camiones no tuviesen cámaras o que no haya información de ese tipo? Y eso a mí sí me hace pensar que probablemente tanto su familia como la policía saben que él probablemente huyó voluntariamente. O sea, es algo que a mí sí me causa curiosidad, pero pues bueno, nunca sabremos también, al menos hasta que den más información como sobre el caso. Actualmente Rice sigue desaparecido, no se sabe nada de él, tampoco se ha encontrado su cuerpo sin vida, así que de alguna forma el caso no está cerrado. La familia tiene una página de Facebook para tratar de encontrarlo, por si ustedes tienen información o lo ven o similares. Le han hecho algunos episodios de series y programas de televisión, y pues también siento que tiene como rasgos característicos que se pueden como ver muy fácil si alguien se lo encuentra, pero también creo que si él desaparece voluntariamente, seguramente se habrá probablemente hecho alguna cirugía o cambiado su color de cabello o algo así. Creo que este es de esos primeros casos que realmente sí me da la sensación de que él desapareció voluntariamente y uno sigue por ahí en algún lugar del mundo, o dos, desapareció voluntariamente y pues su destino tal vez no fue muy favorecedor tiempo después. No sabemos nada más. Este es el caso de Bryce. Realmente se me hace muy interesante. Me encantaría que ustedes también pusieran sus teorías, qué piensan que ocurrió en esta historia. Y pues nada, si les interesó el video, dejen los deditos arriba, comenten todo eso que les digo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.